Cordial saludo. Mi nombre es Ángela Giselle Lozano Ruiz. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Javeriana y magíster en psicología de la Universidad de los Andes. El día de hoy estamos en el segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental, referentes imaginarios circunstanciales en pospandemia. El día de hoy, pues, tendremos una ponencia de praxis académica. Yo les estaré hablando sobre la construcción de una ruta de atención en violencia sexual y violencias basadas en género en contextos escolares. Estoy segura que vamos a tener unos imaginarios importantes sobre cómo podemos hacer una guía, ¿cierto?, para generar una ruta de atención en este tema. Entonces, para empezar, quiero contextualizarles un poco sobre la definición y lo que tenemos frente a lo que entendemos por violencias en este contexto en particular, ¿sí? Teniendo además presente que la agresividad y la violencia son dos términos que a veces se suelen confundir, o más bien que parece que fueran sinónimos o que fueran lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agresividad, estamos hablando de una conducta que es innata, que se despliega automáticamente ante determinados estímulos y que asimismo cesa ante la presencia de inhibidores específicos. Esto quiere decir que la agresividad es algo que viene con nosotros, ¿cierto? Algo con lo que nacemos, algo que tiene una base biológica. Mientras que cuando hablamos de la violencia, esta nos hace referencia a un tipo de agresividad, ¿cierto? Pero esta agresividad está alterada principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina. Entonces, esto va a ser importante porque ahora cuando nosotros estamos hablando de violencia, estamos hablando que hay unos aspectos a nivel social, cultural, familiar, ¿cierto? Que van a estar allí atravesando esas reacciones agresivas. Cuando miramos otra de las definiciones que nos proponen sobre violencia, esta nos dice, la violencia es una conducta aprendida a partir de modelos familiares y sociales que la definen como un recurso válido para resolver los conflictos. Como eso es algo que es aprendido, aquí lo que nosotros vemos es que también tenemos la oportunidad de hacer reajustes, ¿sí? De hacer procesos de sensibilización y aprendizajes diferentes frente a la manera en cómo nosotros resolvemos conflictos, ¿no? Entonces, esa forma en la que reaccionamos ante ciertas situaciones, ante ciertas personas, pueden ser reajustadas porque es algo aprendido también, ¿no? Y bueno, y les traigo esta imagen que me parece que refleja claramente lo que es la violencia y les doy unos segunditos para que la puedan leer. Entonces, esto nos muestra, ¿no? Cómo los patrones que se viven, por ejemplo, en la casa, ¿cierto? Y la manera en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros papás o que nos relacionamos a nivel familiar, ¿cierto? Resultan reflejándose por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y a veces encontramos niños que son violentos con otros y cuando nosotros revisamos cuáles son esos patrones de relación en la casa, encontramos que son similares a cómo están actuando ellos dentro de los colegios, ¿no? Entonces, esto es clave porque esto nos va a implicar no solamente un trabajo desde el área escolar, ¿cierto? Sino también desde el área familiar. Entonces, vamos a ver que es algo que está articulado, ¿no? En la manera en cómo nosotros nos pensamos, también cómo intervenir estas conductas. Ahora, pensémonos, ¿no? Que también, ¿no? Que cuando los niños llegan a casa y reproducen cosas que de pronto uno dice, bueno, ¿y esto dónde lo aprendió? Seguramente también, ¿no? Es porque en el colegio están teniendo ese tipo de relacionamiento. Entonces ahí es clave porque nosotros vemos cómo todo se interconecta. Bueno, y entonces ahora nos vamos a centrar un poquito más en los índices, ¿no? ¿Cuáles son estos índices que nosotros tenemos de violencia actualmente? Y esto cómo resulta siendo relevante para poder justificar, ¿no? La necesidad de hacer una ruta para la atención de violencias. Entonces, lo que nosotros encontramos es que dentro de
Las Naciones Unidas durante la pandemia por el COVID-19 evidenció un aumento de las cifras de violencia económica y de violencia psicológica. La violencia económica aumentó en un 55% y la psicológica en un 60% con respecto a cómo se veía antes de la pandemia, o sea, en el 2019, ¿no? Entonces, cómo hay un aumento importante de estos tipos de violencia a nivel mundial. También encontramos que los índices de violencia física igualaron los niveles de violencia psicológica. A pesar de que la violencia psicológica era algo que se reportaba con mayor intensidad, ¿no? Ahora la violencia física resulta siendo equiparable a estos niveles de violencia psicológica durante la pandemia. Y también se encontró que existen o se encontraron, se reportaron nuevos tipos de violencia. Ahora seguramente vamos a ir viendo como diferentes tipos de violencia, ¿cierto? Tenemos la violencia sexual, que es una de las que tenemos allí, las violencias de género, que son atravesadas por violencia económica, violencia psicológica, vamos a ver, ¿no? Que hay otros tipos de violencia allí. Y, por ejemplo, se encontró, ¿no? Que además de estos, había nuevos, se generaban nuevos tipos de violencia que no estaban antes reportados como fue el caso de negar el acceso a servicios básicos durante el confinamiento, ¿no? Entonces, a personas que requerían, por ejemplo, suministro de agua, de alimentación, ¿cierto? Ya estos servicios básicos se cortaban aún estando dentro de su hogar, ¿no? También se evidenció que había una mayor omisión de la denuncia debido a que no se conocían los medios sobre los cuales se hacía la denuncia durante el cierre de la atención presencial. Entonces era, estoy viendo violencia, pero ¿con quién me ayuda? ¿Dónde reporto? ¿No? Porque usualmente yo buscaba la ayuda presencial, pero ahora no. Entonces digamos que eso hizo que hubiera una disminución, ¿cierto? Pero no dada porque no existía, sino porque se omitía la denuncia. Esto es algo que sucedió durante la pandemia. Bueno, también aquí encontramos entonces del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, de julio del 2022, ellos hacen un reporte de lo que ha pasado de enero a julio en el país y muestran cuáles son estos contextos de violencia que se suelen presenciar, los índices, ¿cierto? En niños entre los 0 y los 17 años de edad. Entonces aquí lo que nosotros vemos en esta primera columna van a ser pues los contextos de violencia en los que se presentó esta violencia contra algún menor de edad, teniendo en cuenta que la minoría de edad aquí en Colombia es hasta los 18 años, ¿no? Pero estos reportes van hasta los 17. Entonces, tenemos presunto delito sexual, violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, lesiones en eventos de transporte, violencia de pareja y lesiones accidentales. Aquí tenemos los casos que se reportaron durante el año 2021 y aquí tenemos los casos que se reportaron durante el año 2022. Y aquí tenemos cuál es esa variación que ha existido entre el año 2021 y el año 2022. Entonces, lo que vemos es que todos van en aumento en el 2022, ¿no? Los reportes hasta julio de este año. Y aquí encontramos la variación porcentual, ¿sí? Entonces, encontramos principalmente, a ver, vamos por aquí para poder revisar. Aquí entonces lo que encontramos es que el mayor índice se encontró en la violencia interpersonal, que tuvo un aumento considerable del 95%, ¿no? Encontramos también lesiones en eventos de transporte aumenta, ¿no? También esto pues posiblemente se asocie al hecho de que cada vez se salía más de la casa, ¿no? Estábamos más en contextos externos. A lesiones accidentales también se da un aumento del 57%, que es seguido por violencia de pareja, ¿no? Luego viene presunto delito sexual, que también va en aumento, al igual que violencia intrafamiliar, ¿no? Digamos que estos son como, se los mencioné como en el orden, ¿no? De los niveles de variación porcentual más altos a los más bajos.
Entonces, bueno, esto es muy interesante porque vemos cómo hay un aumento, ¿no? En el 2022 y puede que esto tenga que ver con lo que veíamos hace un momento sobre la omisión de las denuncias, ¿no? Ahora es posible que esto se esté visibilizando más porque puede que se estén omitiendo menos las denuncias que se hacían o puede que ser que los casos evidentemente pues también estén en aumento. Entonces, esto puede tener, ¿no? Pues varias razones, digamos que yo le atribuyo esas dos, ¿no? Aquí en esta otra gráfica nosotros encontramos las lesiones no fatales en niños, niñas y adolescentes igual según el grupo de edad y el contexto en Colombia. Entonces, mmm, tenemos varios grupos de edad, de los 0 a los 4, de los 5 a los 9 años, de los 10 a los 14 años y de los 15 a los 17 años. Encontramos que en el presunto delito sexual, el grupo más afectado o con mayor número de casos son los niños de 10 a 14 años de edad, mientras que los de violencia interpersonal son mayores los casos en los niños de 15 a 17 años de edad. De violencia intrafamiliar también son muchos más altos los casos en niños de 10 a 14 años de edad. En los eventos de transporte son más comunes los de adolescentes entre los 15 y los 17, violencia de pareja de los 15 a los 17 y en el caso de lesiones accidentales son más altos en niños de los 5 a los 9 años de edad. Bueno, entonces aquí tenemos como los casos que se han reportado durante este año, ¿no? En niños de 0 a 17, y pues esto es interesante porque también nos da un panorama sobre hacia dónde entonces, de acuerdo con esto, hacia dónde tendríamos que empezar a redireccionar, por ejemplo, las sensibilizaciones o hacia qué deberíamos empezar a prestar más atención frente a los riesgos a los que están expuestos diferentes grupos de edad, ¿no? Digamos que lo ideal, digamos, esto es aquí en Colombia, pero lo ideal sería que poder hacer incluso esto como un estudio de estas cifras también a nivel dentro de la misma institución, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se reporta dentro de nuestra institución para poder también poder trabajar desde las necesidades de nuestra comunidad? Ahora, digamos que esto por lo menos nos da un panorama sobre hacia dónde deberían ir las acciones según los grupos de edad en estos niños. Ahora, lo que encontramos también en colegios, en estos contextos escolares, es que hay unas características sociodemográficas que se asocian más con mayores niveles de violencia. Por ejemplo, estudiar en una escuela pública, es decir, que son las escuelas que financia el Estado, pues digamos que se asocian con un mayor índice de violencias. El trabajo infantil, el hecho de que los niños estén trabajando en las calles, ¿no? Eso también se asocia con mayores niveles de violencia dentro del colegio, es decir, a nivel de discriminación, por ejemplo, bullying. Cuando son de nivel socioeconómico bajo y cuando son inmigrantes o indígenas, también se ve que hay un aumento en los índices reportados. Ahora, cuando nosotros generamos una ruta de atención a víctimas de violencia, es importante que nosotros revisemos cuál es ese contexto normativo que va a permitir que nosotros tengamos un respaldo frente a las medidas que estamos tomando dentro de esta ruta. Yo les voy a contar acá algunas de las normativas que nosotros tenemos en Colombia, pero pues claramente esto pues se ajusta, digamos que ustedes deberían respaldar su ruta pues también de acuerdo en el país en el que estén y también de acuerdo pues a la institución también tendrá, ya vamos a ver eso ahorita más adelante, algunas lineamientos para poder redirigir cuáles serían esos pasos a seguir en los casos de violencia. Entonces tenemos esta primera que nos habla sobre los casos de violencia sexual que son considerados una urgencia. Así, cualquier persona que haya sido víctima de violencia sexual deberá recibir atención inmediata, sin importar el tiempo transcurrido entre la agresión y la solicitud de la atención. Esto lo cubre la resolución 459 de 2012. Aquí en Colombia, las entidades prestadoras de salud deben brindar una atención inmediata a las personas que han sufrido o que han sido víctimas de violencia sexual. Es considerada una urgencia y por tal motivo deben atenderse de manera inmediata, sin importar la edad, sin importar el transcurso que haya pasado entre la agresión, se haya pasado hace 20, 30 años, hace 5 años, hace meses, hace días, ¿no? Digamos que es algo urgente, no importa el tiempo. Y en ese sentido, pues es importante que también nosotros, pues desde esa perspectiva, pues
magnifiquemos, ¿no?, lo que es haber sufrido violencia sexual, ¿cierto? Y pues darle, por ejemplo, desde nuestra institución también considerarlo de esa manera como una urgencia para que sea atendido de manera inmediata a esa persona que hemos identificado que ha sido víctima. También tenemos otra ley, que es la 1060-2013, que nos habla sobre un sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención de mitigación de violencia escolar. Esta también va a ser clave, ¿no? Porque estamos ya hablando dentro del contexto escolar, que es lo que nos respalda nuestra ruta. Y las normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, teniendo en cuenta también que esta es una ruta que se enmarca dentro de las violencias basadas en género. Y tenemos esta última, que es la Ley 1146 de 2007, que nos habla sobre las normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Entonces, vamos a revisar entonces un poco más en detenimiento cuáles son esos alcances que puede tener la ruta, que, pues digamos, esos elementos que yo les propongo y que eventualmente pues ustedes también pueden ajustar y demás de acuerdo pues a las necesidades de la institución. Lo primero dentro de una ruta de atención va a ser definir la población objetivo, es decir, a quién va a ir dirigida esta ruta. ¿Cómo vamos a hacer la activación de la ruta? ¿Cuáles van a ser esos principios que van a regir la atención que vamos a realizar? ¿Cuáles son las medidas de atención a personas sobrevivientes, las medidas de no repetición y reparación y las medidas de sensibilización que se van a tomar? Entonces aquí nosotros tenemos pues la población objetivo, que pues definitivamente pues debería ser cualquier persona que informe ser víctima de los actos de violencias basadas en género o cualquier tipo de discriminación por parte de un miembro de la comunidad educativa, pues debe ser atendida, ¿cierto? Cuando nosotros entonces pensamos en la población objetivo, aquí los invito como a que pensemos dentro de una institución cuáles son esos agentes, ¿cierto? Cuáles son esas personas que pueden estar incluidas dentro de nuestra comunidad para que si cualquier persona es agredida, pues pueda ser de manera inmediata atendida o pueda ser activada la ruta para que reciba la atención correspondiente. Entonces aquí nosotros, pues digamos, yo les propongo, ¿cierto?, que podríamos incluir a los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo, a los empleados en general. Aquí, por ejemplo, podemos incluir a las personas de servicios generales, a las personas de seguridad, a los visitantes de las sedes educativas, ¿no? No son empleados, sino que son personas aparte que también pueden ser incluidas, porque si una persona que está de visita dentro de la institución sufre algún tipo de violencia, ¿cómo deberíamos nosotros actuar como institución? Los contratistas, ¿cierto? Que son personas así como que están allí como de manera temporal dentro de nuestra institución, y los egresados. Ahora, puede que ustedes encuentren, ¿no?, otras personas a las que podamos dirigir o pensar que podemos dirigir estas atenciones de acuerdo pues a su comunidad. Para la activación de la ruta, entonces tendremos que tener en cuenta cuáles son estos elementos que debemos a revisar. Entonces, lo primero será evaluar este nivel de urgencia, ¿no? O sea, qué tan urgente o qué tan inmediata requiere la atención esta persona, ¿no? Entonces, si la institución tiene algunas facilidades desde las que pueda prestar una primera atención, entonces redirigiremos esta atención a nivel interno. Pero si, por ejemplo, la vida de la persona está en riesgo, la integridad, ¿cierto?, y necesitamos llamar una ambulancia, necesitamos llamar directamente a la policía, pues redirigiremos esta atención hacia una atención externa. Y por eso es que es importante que en este sentido, pues esta activación de la ruta, pues la conozcan, o esta ruta más bien la conozcan pues todas las personas de la comunidad, especialmente, por ejemplo, personas de vigilancia, de pronto las señoras del aseo que están, ¿no?, recorriendo toda la institución y que pueden de primera mano enterarse de una situación de estas, y que ellos mismos conozcan cómo es la ruta y cómo se debe activar, y que ellos puedan evaluar ese nivel de urgencia para que pues, se pueda activar de manera inmediata la ayuda a esa persona. Esto también igualmente para los profesores, para los mismos estudiantes, que ellos también sepan a quién deben acudir en caso de que ellos vean que hay una persona que está siendo agredida. También es importante revisar cuál es el origen del agresor, porque esto nos va a permitir saber cuál es el camino que debemos tomar. Si es, por ejemplo,
Si necesitamos, ya esto como un poco para tenerlo en cuenta en las medidas que nosotros tomamos de no repetición para saber si podemos activar algo a nivel disciplinar dentro de la institución o algo externo fuera de la institución porque tenemos que activarlo por medio de la fiscalía o bueno, ¿cierto? Digamos si fuera, por ejemplo, si a un menor de edad, todo esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta dentro de la institución y las características. Cuando hablamos de la población, también es importante como enmarcar qué sucede con menores de edad, qué sucede con personas con capacidad legal disminuida. Bueno, el espacio en el que ocurre la agresión, qué ruta vamos a tomar si ocurre dentro de la institución la agresión, qué camino vamos a tomar si ocurre dentro del marco de una actividad escolar que pronto puede que no sea dentro de la institución, sino que tenemos una salida pedagógica y en la salida pedagógica ocurrió esta agresión, entonces cómo podemos actuar allí y qué ocurre si la violencia ocurrió en una parte externa a la institución, pero esto está afectando de manera interna el rendimiento, por ejemplo, de la persona, del trabajador, del estudiante dentro de la institución, ¿no? Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar? Digamos que esto es importante porque cada ruta pues tendrá, ¿cierto? Y dentro de la misma ruta pues hay unas líneas que van a determinar qué acciones mejor tomar. Bueno, los principios de atención. Entonces, aquí igual hay algunos que yo les propongo y es el principio de confidencialidad, ¿cierto? Mantener en resguardo la información de la persona que hace la denuncia frente a la persona que se entera que está en riesgo o si la persona se acerca, digamos que tenga como reserva de la información o de los datos que están. Ahora, aquí es importante tener en cuenta como algunas variantes, ¿no? O sea, ¿qué sucede con respecto a la confidencialidad si estamos hablando de un menor de edad? ¿Sí? ¿A quién debería yo enterar de esto? A la policía, al acudiente, ¿cierto? Si la vida de la persona está en riesgo, ¿sí? O si no está consciente, digamos que todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta dentro de los elementos cuando se ven los alcances de la confidencialidad y los límites de esta. La autonomía que tiene que ver con esa capacidad de la persona afectada para decidir sobre su proceso. Nosotros tenemos toda una ruta, pero la persona es libre y tiene la dignidad, ¿cierto? De poder también escoger, bueno, cuál es el camino, yo que siento que es mejor para mí, teniendo en cuenta que además estos eventos pues suelen afectar en diferentes áreas, a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar, digamos que estos son eventos que suelen impactar de manera general todas las áreas vitales. La integralidad que hace referencia a que la ruta de atención tenga la capacidad de poder brindar atenciones, servicios, ¿cierto? En diferentes áreas, a nivel psicológico, a nivel médico, a nivel jurídico. En la parte de igualdad, que cualquier persona, independientemente si es un visitante o si es un estudiante en la institución, debe recibir la misma atención. Sí, tiene el derecho a recibir esta atención. La atención diferenciada, que es poder brindar atenciones que se ajusten a la comunidad. Entonces, no será lo mismo que brindemos a una persona una atención que brindemos a una persona que pronto tiene dificultades de audición o que tiene alguna discapacidad en particular, o una persona que hace parte a un grupo étnico o algún grupo en particular de género, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que las personas que realicen la atención, ¿cierto? Estos gestores, pues puedan también de alguna manera aportar y su atención desde la diferencia. La accesibilidad, que esto sea de fácil acceso, cuáles son esos canales que tenemos de atención y que sean rápidos y que sea gratuito, ¿cierto? Estos son algunos de los elementos que yo les propongo. Bueno, entonces acá, entre las medidas de atención a personas sobrevivientes, por lo menos deberíamos incluir, y esto para que lo tengamos presente, atención médica, atención psicológica y asesoría jurídica. Clave que nosotros revisemos, pues, que de esto qué la institución puede brindar y qué otros elementos, ¿no? ¿Cierto? Sobre cuáles tenemos limitación y será necesario que nosotros nos articulemos con elementos externos, ¿no? Entonces, de pronto yo no tengo una atención médica, solamente tengo enfermería, pero si necesito entonces una ambulancia, entonces ¿a quién podría llamar? ¿Cuál sería esa atención o ese teléfono al que yo podría llamar como institución? Si yo necesito atención psicológica y tengo la psicóloga del colegio, pero pues ella solamente me puede hacer allí como una atención primaria, una contención emocional, pero necesito que los estudiantes o que el personal, por ejemplo, siempre me reporte cuál es la EPS para yo poder hacer la dirección directamente o ese centro de salud sobre el cual ellos tienen atención para yo poderlo remitir. Entonces, la asesoría
jurídica igual, eso no quiere decir que entonces todos los colegios o todas las instituciones educativas ahora tienen que tener un centro jurídico, sino las conexiones que tenemos para poder restablecer los derechos de esa persona. Bueno. Dentro de las medidas de no repetición y reparación se sugiere pues claramente que para las personas que han sido víctimas de violencia o estos sobrevivientes pues generar un acompañamiento, ¿cierto? Desde estas diferentes áreas, no solamente ya lo remití a la EPS y ya, sino que yo digo, bueno, entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Cierto? Que haya como un grupo y entonces aquí es importante que se conforme a un equipo, ¿cierto? Que esté capacitado en atención integral a víctimas de violencia para que puedan ellos como equipo, ¿cierto? O esta persona encargada, este gestor o a esta persona que se delega para este tipo de atenciones y que pueda hacer como seguimiento a qué ha pasado con esta persona, si ha logrado recibir la atención, es necesario activarle de otra manera, cuáles son sus necesidades ahora, que ya pasó la situación, digamos que es también como generar un tipo de acompañamiento en donde nosotros podamos resguardar que realmente está recibiendo la atención que necesita, así nosotros no brindemos directamente esa atención. Realizar ajustes, esto es importante, a los reglamentos de estudiantes y trabajadores. Puede que no digan, sí, pero aquí el reglamento no dice nada al respecto, ¿no? Entonces, revisar si es necesario hacer ajustes, ¿no? Y en esto es importante, pues, trabajar de manera mancomunada con todas las personas que se puedan ver aquí implicadas, ¿no? Entonces, ver cuál es la postura también de los docentes, de los trabajadores, cómo se podría incluir allí mejor dentro del reglamento las acciones a tomar frente a eso. Y para eso los grupos focales son una herramienta interesante para poder revisar cuáles serían esos ajustes que se pueden realizar. Establecer capacitaciones, diálogos, compromisos y en caso de requerirse gestionar la toma de medidas disciplinarias y legales hacia las personas que han cometido conductas violentas. Entonces aquí también es bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a esta persona para que hable con el equipo, ¿cierto? Que está a cargo de la atención de esto para tomar algunos compromisos frente a esto, ¿no? Entonces digamos que es importante revisar allí cómo lo hacemos. Nunca se sugiere enfrentar al agresor con la víctima, porque eso es revictimizar, ¿no? A la persona y ponerla, ya está en una situación vulnerable y enfrentarla con el victimario no es algo que se recomiende. Bueno, dentro de las medidas de sensibilización siempre será facilitar la detección, ¿cierto? A través de esos canales que nosotros tenemos, bueno, estos es lo que son los canales para poder identificar cómo denunciamos, ¿cierto? Pero en la detección es más que no se normalice la violencia y que las personas aprendan a identificar las diferencias entre los diferentes tipos de violencia, que no se normalice el bullying, por ejemplo, sino que se pueda denunciar fácilmente, ¿cierto? Entonces es como empezamos a detectar y esto es directamente trabajando en medidas de sensibilización con la comunidad. Facilitar la denuncia que hace referencia a los canales. Hay instituciones que pueden colocar, por ejemplo, un correo electrónico, un teléfono, una red social de pronto, o a veces los mismos líderes dentro de la comunidad, a veces pueden haber como los mismos estudiantes que se encargan de liderar y hacen parte también de estos equipos para poder hacer acompañamientos a personas que están dentro de la comunidad. Un niño, por ejemplo, una persona, un estudiante que esté recibiendo algún tipo de maltrato y que tenga el apoyo de algún estudiante o algún profesor, ¿cierto?, de este equipo para poder hacer el acompañamiento dentro de la institución de cambio, en el cambio de salones o en el cambio o en el desplazamiento entre los espacios de la institución, digamos, como buscando resguardar, ¿no?, como su seguridad. Y generar y facilitar este acompañamiento que se hace a las personas, ¿no?, durante este proceso de restablecimiento de derechos. Bueno, y como conclusiones, que para la elaboración de estas rutas es importante entonces revisar que estén articuladas, que nuestra ruta esté articulada con la normativa institucional, cuál es ese reglamento estudiantil de trabajo que nosotros tenemos, y que se articule con la parte normativa nacional y a nivel internacional, teniendo en cuenta un enfoque de derechos y un enfoque de género. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones que mejoren la recolección de datos, ¿sí?, la eficacia y el compromiso de los entes que se encargan del acompañamiento. Entonces, cómo este equipo va a gestionar para que realmente la recolección de, por ejemplo, los casos de violencia que se están teniendo, qué vamos a hacer con estos datos, eso qué información que nos indica sobre cómo tenemos que mejorar los procesos de sensibilización, ¿no? Entonces, que se mejore esta recolección de datos, las acciones que hacemos para resguardar el bienestar de las personas que están con nosotros
nosotros y comprometernos para no revictimizar, ¿no? Que la persona no acuda a mí por ayuda y que yo termine revictimizándola más y es que usted se lo buscó, ¿no? Digamos que eso es terrible porque lo que buscamos nosotros es restablecer los derechos y no generar más violencia contra esa persona que ha sufrido. Y mejorar la atención primaria, ¿sí? En violencias que permita evitar la omisión y la invisibilización de las denuncias. Entonces, esto es muy importante porque esta atención primaria que nosotros ofrecemos va a permitir realmente que se puedan restablecer los derechos de estas personas y que se puedan tomar las medidas de no repetición de estos actos violentos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que toda esta información sea de su utilidad. Recuerden, este es mi correo electrónico. Quien requiera de pronto algún tipo de asesoría o que quiera hacer articulación conmigo para hacer algún trabajo muy importante, pues para que me contacten por este medio. Muchas gracias. Las preguntas que tengan, con todo gusto las atenderé. Les deseo un feliz día y espero que puedan continuar aprendiendo en este congreso. Muchas gracias.